Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al domingo, 29º del tiempo ordinario, y es el día de descanso, de encuentro con el Señor, de hacer un balance de la semana, de tomar fuerzas nuevas para comenzar esta nueva semana, en este día de encuentro con el Señor Jesús, a través de su palabra y, lógicamente, en la Eucaristía. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que hagan por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros días, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sepan que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, a dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que en este domingo venga y nos dé su paz, el don del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Utilicemos nuestra voz, todos los sentidos, para la proclamación. Segunda, tercera proclamación, lectura pausada, todos los detalles, qué va resonando cuando vamos leyendo, qué imágenes nos impactan, qué palabras, qué testimonios, qué ejemplos, quiénes intervienen en todo este diálogo, qué está haciendo Jesús, quiénes se acercan a Él, qué petición le hacen, cómo responde Él, cuál es la explicación ante esta petición. Jesús les dice: bueno, ustedes van a poder hacer esto y esto. ¿Qué les dice sobre esa situación y esa actitud que ellos tienen en el corazón de lo que están preguntando? Y Jesús, ¿cuál es la aclaración después, final? ¿Cuál es la actitud de otros que escuchan? ¿Y cuál es la última enseñanza? Iremos todas estas etapas. Ustedes, mientras van haciendo la lectura, vayan resonando en el corazón como qué los va impactando, qué les va llamando la atención, qué preguntas van quedando en el corazón, qué dice el texto. Ese es el primer momento, el literal, que dice el texto, pero qué va quedando en el corazón, para que pasemos al segundo momento, meditación. El domingo, encontrarse con Jesús a través de su palabra y en la Eucaristía, que es la presencia real, más grande, plenificante de Dios, pues nos prepara para enfrentar una semana nueva y para dar gracias por una que ha pasado. Y hoy tomar este texto, que para mí es un ejercicio de encuentro con Dios, y por eso yo los invito a que en estas sencillas reflexiones que hacemos en estos pasos de la lección, que es un evangelio también que vamos profundizando, pues ustedes lo puedan tomar para su vida. ¿Y hoy qué dice? Hemos llegado al capítulo 10 de Marcos, versículos 35 y 45. Marcos tiene, como Mateo, también Lucas, hace los anuncios de la pasión. Marcos nos ha mostrado 3 momentos donde anuncia la pasión de Jesús. ¿Y por qué hablo de eso? Porque en el evangelio que hemos proclamado hoy, la parte anterior que no se ha leído es como Jesús les acaba de decir por tercera vez que ya van subiendo a Jerusalén, o sea, ya van llegando. Eso no es como las otras, la primera vez y la segunda vez que les dijo que va a llegar ese momento. Ahora ya casi que están en ese momento. ¿Cuál es el momento? Van a llegar a Jerusalén, a Jesús lo van a maltratar, lo van a escupir, lo van a golpear, lo van a sentenciar los jefes judíos. El pueblo hebreo va a escoger inclusive un
un ladrón o un hombre malo, como Barrabás, por encima de él, lo van a juzgar los gentiles por la presión de los hebreos, va a llegar a la cruz, pero al tercer día va a resucitar. Esto es lo previo a esta lectura. Y es bueno para que miremos un hilo conductor en Marcos, que si desde que vemos cuando Jesús da el primer anuncio, es porque estaban en ese camino a Cesarea de Filipo, y Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, y Pedro dice tú eres el Mesías, y hizo algo muy bonito, pero después cuando Jesús dio el anuncio de la pasión, Pedro ya se intervino y dijo, eso no va a pasar. Y Jesús lo tiene que llamar Satanás y llamar a su sitio porque no vaya en contra de un proyecto salvador de Dios. Pedro pensando como los hombres. Después, en el segundo momento, Marcos da otro anuncio, otra vez le recuerda, y después los apóstoles inmediatamente nos muestra Marcos, pensando quiénes tendrán los primeros puestos, y vienen debatiendo, se forma un debate y Jesús tiene que tomar un niño del que hemos hablado, el pequeño Benjamín, y dice el que quiera, pues el primero que sea como este niño, como el corazón de los humildes, los más pequeños, ser el más pequeño, el más sencillo, el necesitado siempre de Dios, y pone el ejemplo del niño, ese es el primero en el reino de los cielos. Y otra vez, es como muy llamativo, Marcos, antes de este texto que están hablando otra vez de primeros puestos, ya no Pedro con su negación de la otra vez, ni todos discutiendo, sino que en el corazón de Santiago, Zebedeo y Juan Zebedeo, Mateo lo pone en palabras de la madre esta petición, Marcos lo pone en ellos mismos, que le pidan al Señor que cuando Él esté en su reino, pues uno se pueda sentar a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces volvemos a decir, o sea, Jesús acaba de hablar de su pasión, como en las otras veces, y estos están pensando en puestos. Pedro había pensado en eso no puede ser. En el segundo momento ellos pensando quién era el más importante y tuvo que poner un niño a la mitad. Y ahora que es el definitivo, o sea, ya estamos a puertas. Es que les dice. De hecho, en el Evangelio, en esta parte ampliada, venían hablando y discutiendo, como siempre, Judas empieza a preguntar por qué no viene fulano y sutano a esta Pascua y Jesús le tiene que explicar que esta Pascua va a ser diversa y de allí Jesús tiene que decirles, veas que ahorita sí se llegó el tiempo, ya ha llegado el tiempo, yo ya les he dicho, pero ahora se llegó el tiempo, me van a matar, me van a llevar, voy a morir en una cruz, al tercer día resucitaré. Y es decir, en un relato más ampliado empieza a explicarles cómo todas esas profecías ya se llegó el tiempo de cumplirse. Aquella del libro de los números, cómo será alzada la serpiente y el que los mire esa serpiente que alza, pues se sanarán de esas picaduras que tenían en aquel momento del cruzar pues el desierto. Hubo una situación donde Moisés tuvo que clamar porque se estaba muriendo la gente por picaduras de serpientes. Ahora ya es uno, él que va a ser levantado en la cruz, como esa serpiente antigua que era un signo. Ahora Jesús, al dar la vida, va a quitar toda la transgresión que ha venido después de la caída y la instigación de la serpiente infernal que es Satanás. Pero Dios, en la entrega de su Hijo, va a traer la salvación y no se queda ahí. Al tercer día va a resucitar porque es verdadero Dios y se cumplen las profecías. Pero ellos todavía ahí debatiendo en puestos, pensando en cuestiones humanas, y lo más llamativo es que vienen Juan Zebedeo y sus hermanos Santiago, que son buenos y han sido los primeros apóstoles. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Jesús les explica, bueno, ustedes me están pidiendo esto, pero venga, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Ellos, o sea, les dio dolor seguramente cuando Jesús contó eso, pero se los olvidó al momentico y no se alcanzaban a imaginar aquello que ya sabían del siervo de Yahvé, que le iban a jalar la barba, que le iban a escupir, que le iban a maltratar, todo que capítulos de Isaías 49, 50, 51, inclusive la primera lectura de hoy viene a mostrarnos Isaías 53, 10, 11, que es esa imagen del siervo doliente, como el siervo justifica a muchos porque cargó con todos los crímenes de ellos, todos los crímenes, y ellos ni se alcanzan a imaginar el cáliz de la pasión. Acuérdense ustedes, en el Getsemaní, en el huerto, Jesús le dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que es fuerte. Y nadie en la historia del mundo igualará el cáliz como lo bebió Jesús. Otra cosa es que Jesús y los que se configuren con él puedan beber gotas o sorbos o grandes sorbos de él. Pero él ha bebido el cáliz completo. Es decir, él y ese bautismo ha venido a dar la vida. Y ese dar la vida es dar la vida de todo un Dios. Y solo en la categoría de Dios puede quitar aquello que el ser humano no ha querido aceptar, y es la voluntad perfecta de Dios. Y es un bautismo. ¿Qué es bautismo? La palabra griega es sumergirse.
Y aquí es sumergirse para que esa muerte antigua del corazón humano, de separación de Dios, pues muera, se acabe definitivamente por un sacrificio del Hijo de Dios que no tiene pecado, que tomó sobre sí los pecados y los crímenes del mundo, y ese sumergirse es morir para resucitar con Él. Ese es el sentido del bautismo. Y Él les pregunta que si son capaces, y ellos pues sin llegar a comprender, dice, sí, lo somos, pues como, imagínense, confiando en sus fuerzas. Y Jesús sabe, bueno, lo harán, pero eso de conceder uno a uno, la derecha e izquierda, solo mi Padre. Y entonces viene la reacción de los otros, como ven, estos están buenos y que están pidiendo puestos, ¿y nosotros qué? Acuérdense que en alguna vez Pedro le dice a Jesús, bueno, y nosotros lo hemos dejado todo que vamos a recibir, y Jesús le respondió, bueno, pues en esta tierra van a recibir bendiciones, el 100 por 1, y después la vida eterna. Marcos lo incluso dice que hasta persecuciones. Ellos, seguramente pensando muy dentro del mesianismo de los hebreos, pensando en títulos inclusive humanos, como grandes ministros del gran rey, Jesús quiere decirles que Él no trae ese reinado al estilo humano, Él trae el reinado de los corazones. Y a esos puestos del reino de Dios se llega muy distinto, que es lo que nos va a decir al final. Pero los otros están con rabia contra los hijos de los Zebedeos y empiezan a murmurar, y Jesús tiene que casi que callarlos, pues como, venga, ustedes también pecan. Es que esto es para todos. Están a una semana más o menos de la pasión. Están llegando a Jerusalén, y antes de llegar a Jerusalén pues Betania, y después de Betania, unción en Betania, después vendrá entrada del Domingo de Ramos, y se les olvidará porque como todo el mundo alabó a Jesús, que dirá, no, entonces Jesús diría eso, pero ¿será que sí, será que no? Y después tristemente lo tienen que comprobar el viernes cuando todos huyen menos Juan. Juan, que aquí parece que se equivoca, supo resistir porque era el discípulo amado, el que había comprendido el reino de Dios y el amor de Dios. Pero aquí en algún momento se dejó llenar seguramente por su hermano y por aquello de tratar de pensar muy humanamente en esto de los reinos y de pedir puestos. Han comprendido después con dolor la constatación de cómo ellos vieron que ellos que caminaron con el maestro no supieron defenderlo en ese momento, huyeron. Y tampoco hubiera bastado porque pues era el momento de la redención, pero es la actitud de ellos que tendrán que tener misericordia con otros que vendrán, humanos llenos de pecados, y tendrán que tener misericordia con ellos porque ellos, estando con Jesús, también fallaron. Esa es una pedagogía de enseñanza de Jesús que se vale para que todos comprendan. Y estos que murmuran en el corazón contra estos, porque se ponen bravos contra los hijos de los Zebedeos, como, venga, esto es para todos, porque ellos lo dijeron, pero muchos lo piensan en el corazón, como también lo habían pensado en otros momentos cuando él hablaba de entregar la vida y de su reino. Entonces hoy Jesús da la gran enseñanza, y esto no es solo para que nos quedemos mirando las actitudes de ellos en esa época, sigue siendo para nosotros hoy. El que quiera ser el primero tiene que moverse muy distinto a las manías de los hombres. ¿Cuáles son las manías de los hombres? Dominar, avasallar, poder por poder. Así obra el mundo, eso lo sabe Jesús. Por eso se habla tanto del reino de Dios, que es tan distinto al reino de los hombres. Por eso los hebreos no supieron comprender a Jesús, porque Jesús no traía ese dominio que ellos querían, de que les quitara esa opresión de los romanos y de que Israel fuera grande, como en la época de David y Salomón. Jesús traía otra forma del reino de Dios, que es paz, que es justicia, que es amor. Y para llegar a ese reino, pues hay que quitar esas manías que todos podemos llegar a tener, y es el poder por el poder, avasallar, dominar, maltratar. Entonces Jesús dice, no, nada de eso. Ustedes saben que los grandes los oprimen y los tiranizan. No, el que quiera ser el grande, sea servidor. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y da su vida en rescate por todos. Por todos. Es un sacrificio de Dios, es por todos. Pero aquí lo importante es, Él es el ejemplo. Si Dios mismo se abaja de su condición de Dios, toma la condición humana, se hace hijo del hombre, aparte de ser hijo de Dios, hijo del hombre, para que se cumplan todas esas categorías del Antiguo Testamento, es cómo lo van a llevar a la cruz y cómo dará su vida ya el Cordero de Dios por la salvación de todos. Pues cómo Él enseña, y ellos que son sus discípulos no comprenden. Tristemente aprenderán cuando constaten que esto que les ha dicho 3 veces, y esta última que ya es muy cercana a lo que va a pasar, ellos dicen, no lo había dicho, y nosotros pensando en otras cosas.
Pues esta meditación de hoy, para mí, que soy pecador también, nos ayude a pensar en Dios hablándonos de misericordia, Dios hablándonos de amor, Dios mostrándonos a su Hijo en la cruz y por la cruz camino a la resurrección. Y nosotros, tal vez más que los apóstoles, pensando en dominaciones, en poder, en las glorias humanas pasajeras, y Dios queriéndonos formar en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la justicia, en el respeto, en la bondad, en todo lo que nos explica en el Evangelio, en la buena noticia que es Jesús, y Jesús es el reino. Logremos hoy pedirle al Espíritu que venga y quite tantos criterios humanos. Esto es lo que tenían los apóstoles, de carne y hueso. Jesús los modeló 3 años, los escogió, pero les costaba. Aprendieron con sufrimiento, aprendieron con dolor, aprendieron constatando Pedro, después llorando su negación, y cada uno de ellos a su manera. Solo Juan estuvo ahí en la cruz dándose golpes de pecho. ¿Por qué no comprendieron estas palabras de Jesús? ¿Por qué no comprendían que el reinado de Dios, tanto que les ha hablado de amor, y ellos pensando en puestos, en honores y en manías humanas? Les pregunto yo a ustedes, ¿será que nosotros, ustedes y yo, ustedes, han caído de pronto en pensar en esto de las dominaciones, del poder, del mandar por mandar, de estas categorías de ser los primeros? Pues si queremos ser los primeros delante de Dios, hay que servir y hay que amar, no porque toca, sino porque es el camino de liberación, porque es el verdadero reino de Dios, amar y servir. La dominación, tristemente, también ha entrado en la historia de la iglesia, cuando la iglesia pudo ser libre en el año 313 con el edicto de Milán, en algunos momentos históricos, y los papas han perdido perdón sobre eso seguro, pues ha habido uniones con el poder y muchas cosas, pero esta iglesia de Dios cada vez se va purificando, y siempre Jesús viene con su palabra a decirnos, venga, el que quiera ser el primero, tiene que olvidarse de esos títulos humanos y esos anhelos que son pues muy para momenticos. Lo que Dios ofrece es eterno, y esa eternidad se gana con amor, servicio, con dar la vida. ¿Será que la estamos dando? ¿Será que servimos? ¿Será que amamos? Y esto es para mí, porque utilizamos mucho el verbo amar, pero ¿qué es verdaderamente amar? Y cuando uno mira la cruz dice, ahí está el amor, dar la vida. Ahí está el amor, a bajarse, no dominar, no. Y en eso pues también yo el primero, en la soberbia pues venimos a no poder amar. Y con la soberbia las otras actitudes que llegan y no se comprende a Dios. Este momento fue muy de enseñanza. Este tercer anuncio de la pasión, ya están cerquita de lo que va a pasar. Jesús ya va a dar la vida y ellos todavía pensando en puestos. Y lo dijeron 2 que son buenos, Juan Zebedeo y Santiago, que también en otro momento Jesús los tiene que llamar los hijos del trueno porque le pidieron que bajara candela del fuego del cielo porque unos samaritanos no los habían tratado mal. Pero cada detalle de esos después hizo que los apóstoles se acordaran y verdaderamente cuando vino la pasión, la muerte y la resurrección y llegara el Espíritu, tuvieran valentía y amaran y sirvieran y recordaran que el primero que sirvió es Jesús. Cuando tengamos esos anhelos de dominar, de avasallar y de poder por poder, recordémonos ustedes y yo hoy que el primero que se ha hecho el humilde y el sencillo es Jesús. No hizo alarde de su categoría de Dios, dice San Pablo, al contrario, tomó la condición de esclavo y se entregó por nosotros. En la antigüedad con la esclavitud había unos que no podían pagar y se entregaban por intercambio de otros, pues ahora es Dios que se entrega por el rescate de todos. Llegarán a ser muchos porque unos rechazarán esa oferta, pero lo hizo por todos, por usted y por mí. Respondamos con amor, servicio, que así nos encontramos con Jesús, así vivimos verdaderamente el reino de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este domingo, por esta semana, por tu palabra. Gracias porque nos acompañas. Enséñanos, Señor, a quitar esas manías del corazón de dominar, de avasallar, de querer llegar a altos cargos por honores humanas y glorias pasajeras. Que si llegamos a altos cargos, sirvamos, amemos. Que si estamos en la casa, sirvamos y amemos. Que si estamos en los contextos de la vida cotidiana, recordemos que tú, siendo el más grande, te has hecho el más pequeño, has dado la vida y has servido. Y lo has dado todo por amor a nosotros. Que este pensamiento constante y claro haga que nosotros quitemos la manía y quitemos aquel querer siempre de dominar, avasallar, inclusive tener siempre la razón, y que desaparezca la soberbia, venga la humildad, el amor y el servicio. Amén. Cuarto momento, la acción.
Después de todo este proceso, y quedamos como en contemplación, interiorización de esta palabra, pero eso nos mueve a hacer algo. ¿Qué voy a hacer para quitar de mi vida aquellos anhelos de dominar? Es que a todos nos pueden llegar esos momentos de querer dominar y querer mandar, y esto se tiene que hacer así, yo soy el primero, y yo el primero, el segundo, el tercero también. ¿Será que eso ha pasado en mi vida? ¿Cómo voy a hacer para amar y para servir? ¿Cómo voy a llegar al reino de Dios y cómo construyo hoy reino de Dios? Porque se nos da Jesús. ¿Y qué tenemos que sacar del corazón para que verdaderamente comprendamos? Seguramente hoy podremos criticar a los apóstoles y a los hijos de Zebedeo, pero si vamos a mirar en el corazón, nosotros también tenemos aquello de querer figurar y querer mandar. Que nuestra vida sea servicio y amor. ¿Qué hay para hacer? Poder hacer eso. Escuchar la palabra, confesión, comunión, encuentro con Dios, humildad profunda. El humilde se reviste de este amor de Dios con una fe fuerte, pues defiende la fe, pero sirve y ama y sale de sí mismo, que es lo que tanto se nos ha enseñado. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz semana para todos.